Carnales, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la onceava dimensión. El video de esta semana es bastante especial y tenía un ratote queriendo hacerlo. Normalmente cuando nosotros oímos la palabra asesino en serie, nos viene a la mente los nombres de Ed Gein o Albert Fish, asesinos que han quedado en la historia por la atrocidad y la crueldad de sus crímenes, si bien todos ellos son de la cultura anglosajona. Latinoamérica no se queda atrás, únicamente basta mencionar al colombiano Luis Alfredo Garavito o al boliviano Jaime Benjamín Cárdenas, quienes también han dejado su huella en la historia del crimen por las atrocidades y los horrores que cometieron durante su carrera delictiva. En este top, nosotros vamos a dar un repaso por los 10 asesinos en serie más importantes y más brutales que ha tenido México. Así que prepárense porque este es el top 10 de los asesinos en serie mexicanos. En la posición número 10 tenemos a uno de los asesinos en serie más antiguos de los que se tenga memoria en México, Francisco Guerrero Pérez, alias El Chalequero. Se estima que entre 1880 y 1888 este hombre mató alrededor de 20 mujeres. Como es normal en la historia de vida de estos asesinos, su infancia se vio marcada por una situación familiar bastante inestable, debido a la presencia de una madre sumamente controladora que lo hostigaba y que desató en su mente una paranoia que lo llevaría a ser un asesino. Él nunca ocultó su misoginia, él era un hombre sumamente machista que creía que las mujeres eran seres que debían total obediencia a sus esposos y la mujer que no lo hiciera merecía morir. Y él decía que por eso asesinaba prostitutas, ya que estas mujeres, al venderse al mejor postor, eran la peor calaña de seres vivos que podían existir. Sin embargo, debido a que su última víctima fue una mujer de la tercera edad que no se dedicaba a la prostitución, se pensó que eso más bien era una simple excusa y que Francisco más bien buscaba mujeres que perteneciesen a sectores sociales vulnerables. Fue arrestado en 1808 y condenado a pena de muerte. Sin embargo, la intervención del mismísimo Porfirio Díaz hizo que su sentencia fuese perdonada y únicamente quedara encerrado, hasta que por un error burocrático fue liberado y continuó con su carrera delictiva hasta 1908, cuando fue arrestado por segunda vez. Igualmente condenado a pena de muerte, sin embargo esa sentencia nunca se cumplió y permaneció encerrado hasta 1910, año en que muere por tuberculosis aparentemente. Hasta el día de su muerte, él no mostró ningún arrepentimiento por sus crímenes. En la posición número 9 tenemos a Gregorio Cárdenas Hernández, mejor conocido como el Estrangulador de Tacuba. Fue un hombre que desde muy pequeño mostró una enorme inteligencia que le valió ganarse una beca por parte de Pemex para estudiar química. Gracias a esta beca, él se traslada de su natal Veracruz al centro del país, donde comienza a cometer sus crímenes. Entre agosto y septiembre de 1942, Gregorio asesinó a por lo menos 3 prostitutas, todas menores de edad, una de 16 años y otra de tan solo 14 años. Estos crímenes bien pudieron haber quedado en el olvido. Sin embargo, Gregorio cometió el error de asesinar a su compañera de escuela, Graciela Arias Ábalos, de 21 años. Aparentemente Gregorio estaba enamorado de esta chica y al confesar su amor y ser rechazado, intentó darle un beso a la fuerza, cosa que Graciela contestó con una cachetada. Esto hizo enfurecer a Gregorio, quien asesinó a su compañera de manera brutal, a golpe limpio, para posteriormente enterrar el cadáver en su jardín junto con el resto de sus víctimas. Felipe Espinosa es considerado el primer asesino en serie mexicano, o por lo menos el primero del que se tenga registro. Vivió en Nuevo México cuando Nuevo México aún era parte de la nación en el siglo XIX. Cuando la colonización de Nuevo México por parte de los estadounidenses apenas estaba iniciando, alrededor de 1822, un grupo de forajidos estadounidenses irrumpió en la casa de Felipe Espinosa, masacrando a gran parte de su familia, muy probablemente su esposa y su hija. Esto llevó a Felipe, junto con su hermano, a iniciar una venganza personal
Él aseguraba que su objetivo era matar a 600 norteamericanos, 100 por cada uno de sus familiares masacrados. No llegó a esa meta, únicamente asesinó a 32 ciudadanos estadounidenses, supuestamente descuartizaba y evisceraba los cadáveres y los exponía en lugares donde pudiesen llamar la atención. Su carrera delictiva terminó en 1863, cuando fue arrestado por las autoridades norteamericanas y ejecutado. La posición número 7 es uno de los casos más recientes e interesantes de este top. Juana Barraza Samperio, mejor conocida como la Mataviejitas. Esta asesina se convirtió en una especie de celebridad debido a toda la atención mediática que generó su investigación, la investigación que llevó a atraparla, y también por el sadismo y la crueldad de sus crímenes, enfocados, como su alias lo especifica, en mujeres de la tercera edad. También puso a toda la sociedad mexicana en alerta roja y generó varias críticas hacia las autoridades debido a lo tardado y poco claro que fue la investigación que llevó a su captura. Juana Barraza fue detenida cuando al atacar a su última víctima se le vio escapando de la escena del crimen de manera sospechosa. Fue arrestada y en el momento de su arresto ella confesó haber injuriado a la anciana de cuya casa estaba escapando, entre otras mujeres. Sin embargo, aseguró que el resto de las víctimas no habían sido culpa de ella. Su historia se ha convertido en una especie de legado. De hecho, tiene un libro que noveliza toda su carrera como asesina, y en la tercera temporada de la exitosa serie Mujeres Asesinas se recreó su vida criminal para un episodio. Fernando Hernández Leiva se queda con la posición número 6 de este top. Al igual que la posición anterior, el caso de Fernando fue, o más bien generó, una enorme atención mediática. Los medios de comunicación dedicaron largos momentos a comentar su caso, especialmente porque cuando fue arrestado, Fernando fue acusado y condenado por 33 cargos de homicidio cometidos en 5 diferentes estados de la República Mexicana. Pero cuando fue presentado ante los medios de comunicación, Fernando confesó haber matado a por lo menos 100 personas. Investigaciones posteriores han elevado este número a alrededor de 137 víctimas en total, y conforme la investigación continúa y nuevos datos aparecen, esta cifra aparentemente crece y crece. Ya en la cárcel, Fernando trató de suicidarse. Sin embargo, como era demasiado pesado, el suicidio no tuvo el resultado esperado, ya que cuando se lanzó al aire, la soga que supuestamente iba a ahorcarlo se terminó por romper. Adolfo de Jesús Constanzo, alias el narcosatánico de Matamoros, es desde mi perspectiva el caso más llamativo de este top. Nació en 1962 en Miami, Florida, y desde niño su madre lo introdujo al culto denominado Palomayombe, y también lo introdujo a una vida de crimen, pues junto con su madre, Adolfo fue arrestado numerosas veces durante su infancia por cargos menores, como robo y vandalismo. Ya más grande se traslada a la Ciudad de México, donde se ganaba la vida leyendo las cartas del tarot, y comenzó a ganar cierto reconocimiento, y fundó una organización criminal que posteriormente se convertiría en un auténtico culto, que no únicamente se dedicaba al tráfico de drogas y armas, sino que ya en puntos más avanzados llegó incluso a secuestrar a personas para realizar verdaderos sacrificios humanos. Finalmente, cuando el culto fue descubierto, las autoridades mexicanas iniciaron un operativo para detenerlo. El operativo fue descubierto y se inició una brutal balacera. Viéndose acorralado y sin ningún deseo de ser encerrado, Adolfo le pide a otro de los seguidores que lo asesine para así evitar la cárcel. Finalmente, cuando las autoridades mexicanas llegaron hasta Adolfo, era demasiado tarde, él ya estaba muerto. Conforme vamos avanzando a las posiciones más altas, los terrores y las atrocidades que vamos encontrando se van haciendo cada vez más y más fuertes. La posición número 4 es especialmente un caso muy difícil de comentar para mí. Felicita Sánchez Aguillón, mejor conocida como la Ogresa de la colonia Roma,
Fue una mujer que a mediados del siglo pasado abrió una clínica ilegal de abortos en el centro de la colonia Roma, donde asistían tanto mujeres pobres como mujeres de alta sociedad. No pasó mucho tiempo para que Felicitas comenzara a comerciar vendiendo a los bebés que sobrevivían a sus partos. También mujeres de escasos recursos acudían con esta señora para vender a sus hijos, con la promesa de Felicitas de buscarles un buen hogar, cosa que obviamente no pasaba. Si Felicitas no podía encontrar un buen comprador para el bebé, pasaba a asesinarlo, no sin antes torturarlo de manera sádica y vil. Esta horrible mujer solía parodiar los cuidados maternos hacia los niños que quedaban bajo su cuidado, pues los bañaba con agua fría y solía golpearlos seguidamente. La forma de matarlos era variada, sin embargo, su preferida era asfixiarlos hasta la muerte. Una vez muertos, procedía a descuartizar los cadáveres, e incluso se piensa que algunos de estos bebés llegaron a ser descuartizados cuando todavía estaban vivos. Después arrojaba los restos a una alcantarilla o a un depósito de basura. Fue arrestada, pero nunca pisó la cárcel. Fue liberada tras pagar una pequeñísima fianza en comparación con las atrocidades que hizo. Aún así, aunque no conoció la cárcel, no pudo soportar el rechazo social y el 16 de junio de 1941 tomó la salida fácil al suicidarse. Y llegamos a la posición número 3. José Luis Calva Cepeda fue un asesino que terminó arrestado cuando los familiares de su novia levantaron una denuncia por la desaparición de la misma. Cuando se inició la investigación, José Luis confesó que efectivamente él había asesinado a su pareja. Sin embargo, negó rotundamente haber practicado el canibalismo, cosa que el fiscal ignoró por completo y aseguró que José Luis, después de descuartizar a su pareja, había degustado su carne. La investigación continuó y se le relacionó con el asesinato de otras dos exnovias, una de las cuales él había encerrado en una cajuela desnuda y la había llevado a un basurero para posteriormente descuartizarla. La otra exnovia era una profesora de inglés de 23 años, a quien obligó a ver películas pornográficas de zoofilia y a tener relaciones sexuales sadomasoquistas. Después, un hombre que aseguraba haber tenido una relación homosexual con el caníbal de la Guerrero, confesó haber sido cómplice de otro de los crímenes de este brutal asesino, en este caso en contra de una sexoservidora. Al momento de ser encerrado, José Luis no pudo soportar la presión y supuestamente el 11 de diciembre de 2007 se suicidó en su celda, aunque hay dudas sobre si esto fue verdad, pues cuando su hermana fue a reconocer el cadáver, ella declaró que notó señas de tortura. Una de las teorías que se maneja es que los mismos reos habían asesinado al caníbal de la Guerrero después de torturarlo, destrozándole los genitales y metiéndole un palo de escoba en el ano. Fue un asesino con una faceta artística. Escribió en total 10 novelas, 8 obras de teatro y más de 800 poemas, que vendía en los cafés de la colonia Roma y Condesa. Su última obra, Instintos caníbales o 12 días, fue una especie de autobiografía que concluía con su propio suicidio. La posición número 2 se la queda David Avendaño Ballina, un hombre al cual se le vincula con por lo menos 70 asesinatos, convirtiéndolo en el tercer asesino más prolífico de México. Ahora bien, el modus operandi de este sujeto era bastante particular. Él era líder de una pandilla conocida como Las Goteras. El resto de la pandilla estaba conformada por una serie de mujeres a quien David alcahueteaba. Estas chicas se acercaban a los hombres en los bares de la Ciudad de México y llevándolos a un hotel, los seducían y después procedían a suministrar gotas oftalmológicas en la bebida de las víctimas. Debido a esto es porque se le conoció a esta pandilla como Las Goteras. La víctima, despreocupada, tomaba la bebida y quedaba en un estado semi-inconsciente, cosa que David y compañía aprovechaban para robar a su víctima en turno. La razón por la que David se queda en una posición tan alta es porque
A diferencia de otros nombres que hemos mencionado, como el de Francisco Guerrero o el del narcosatánico, para quienes el asesinato era una parte central de su existencia que llevaba a lo que ellos concebían como una misión moral o religiosa, en el caso de David Avendaño esto no existía. Muchas de sus víctimas, es cierto, murieron, pero otras pasaban únicamente una temporada en el hospital. Hubo otras que incluso únicamente se levantaban con dolor de cabeza. Es decir, a David Avendaño, si estas personas vivían o morían, simplemente no le importaba. Para él, matar a una persona no era una misión religiosa ni nada por el estilo. Era únicamente otro día en la oficina. Y llegamos a la posición número 1, lo peor de lo peor. Tengo que admitir que aquí voy a hacer un poco de trampa, pues en las posiciones anteriores hablé de asesinos individuales. Ahora voy a hablarles de un grupo de asesinos, conocidas como las Poquianchis, conformada por las hermanas Delfina González Valenzuela, María de Jesús González Valenzuela, María del Carmen González Valenzuela y María Luisa Eva González Valenzuela. En el momento de su arresto, estas tres mujeres fueron condenadas por 91 cargos de homicidio, aunque se considera que el número real de víctimas asciende a las 150, convirtiéndolas en las asesinas seriales más prolíficas de la historia de México y una de las más activas del mundo. Ahora bien, como se habrán dado cuenta, para hacer este top tomé varios factores a considerar. No únicamente consideré el número de víctimas que hayan tenido los asesinos, sino también la falta de humanidad que hayan mostrado al cometer sus crímenes. En el caso de las Poquianchis, ellas no únicamente fueron las que tuvieron una mayor cantidad de víctimas en su haber, sino también las que mostraron un mayor sadismo y una mayor brutalidad. Su historia bien podría ser una historia de cualquier película de Hollywood. Las tres nacieron a inicios del siglo pasado en una familia totalmente disfuncional, con un padre que abusaba de ellas repetidamente, golpeándolas y torturándolas. Al crecer estas chicas y al haber vivido en una familia llena de violencia, obviamente asumieron este tipo de actitudes y se dedicaron al oficio de ser proxenetas. La manera de actuar de estas mujeres es realmente delirante y agobiante. En primer lugar, ellas eran muy amigas de las autoridades locales y con esos contactos que tenían la posibilidad de abrir burdeles obviamente ilegales. Las Poquianchis enviaban a sus secuaces a que buscaran en los alrededores a niñas de entre 12 y 15 años para que trabajaran como prostitutas. La mayoría de estas niñas eran secuestradas, aunque una que otra vez las Poquianchis en persona se acercaban a la familia de la niña y se llevaban a esta niña con la promesa de buscarle un buen trabajo como sirvienta. Apenas la pobre niña llegaba al burdel, la tortura comenzaba, pues las Poquianchis procedían a desnudarla y examinarla de cabo a rabo, y si se consideraba que era apta para el negocio, los secuaces encargados de secuestrar o de ubicar a la niña tenían el privilegio de violarla vaginal y analmente. Las declaraciones de las sobrevivientes, de las víctimas sobrevivientes a las Poquianchis, no dejan lugar a dudas de la brutalidad que se vivió en ese burdel. Eran verdaderas esclavas sexuales. La comida era escasa. Si alguna de estas chicas se embarazaba, se procedía a realizar un aborto. Y si por casualidad o por mero milagro algún bebé llegaba a nacer, obviamente era asesinado al instante. Cuando las chicas llegaban a la edad de 25 años, se les consideraba viejas y se pasaba a realizar su retiro, que consistía en encerrarlas en un cuarto sucio y oscuro, sin comida y sin ninguna clase de contacto humano, salvo una que otra golpiza que se llegaba a ganar esta pobre chica. Una vez que la prostituta retirada se encontraba demasiado débil para defenderse o para mantenerse en pie, era entregada a Salvador Estrada Bocanegra, alias El Verdugo, quien procedía a asesinarlas de manera bastante variada, ya sea golpeándolas repetidamente en la cabeza, arrojándolas de la azotea para que murieran por la caída, o incluso enterrándolas vivas. El caso de las Poquianchis, en el momento de ser arrestadas, se convirtió en todo un tema a nivel nacional. 2 de ellas murieron en prisión y una de ellas murió en libertad.
Es curioso que sean unas mujeres las que hayan tenido esta posición tan alta de ser el primer lugar, una posición que las aleja bastante de los asesinos seriales masculinos en México, demostrando que incluso en estos aspectos tan violentos, las mujeres pueden ponerse al tú por tú con los hombres. Y con eso terminamos el video de esta semana. Si te gustó, ya te la sabes, dale like, suscríbete, compártelo. Mi nombre es Abel Gómez desde la 11ª dimensión. Nos estamos viendo la próxima vez.